Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana ya con 35 minutos y como cada miércoles también es un gusto saludar como siempre a nuestra querida compañera colaboradora, doctora Teresa García García. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Alfredo y Marco, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, hay muchos temas de los que es importante hablar, pero me parece que este en particular se ha tocado, si bien en muchos medios a nivel nacional e internacional, que es el hantavirus. No sabemos bien qué pasa con esto, ¿no? Y entonces, con la última experiencia que tuvimos con COVID, pues evidentemente cualquier cosa que suene a brote epidemiológico... Virus, cuarentena, sí, contagio. Parece pandemia. Sí. Entonces hay que decir un poco cómo está la situación y de qué trata esta enfermedad. Entonces traigo algunas imágenes para ayudarme y para poderles platicar a ustedes de qué se trata. Bueno, tenemos entonces al hantavirus, que ustedes lo ven en pantalla, son unos virus ARN monocatenarios, es decir, de una sola cadena negativa. Esas ya son cuestiones más técnicas. Es un virus de tamaño partícula más o menos grande. Y se conoce bajo el término de robovirus, que quiere decir virus transmitido por roedores. Y se engloban dentro de la familia Bunjaviridae y el género es hantavirus. Este virus se transmite ocasionalmente de roedores a las personas. Los roedores son sus reservorios naturales y lo hacen a través de la orina, heces y saliva. Y aquí tenemos en pantalla, quienes nos ven en pantalla, la lista de las 23 variantes de este tipo de virus de hantavirus. No todas las variantes generan enfermedades de gravedad, básicamente 4, y de las 4, una es la más peligrosa y mortal, y es la que se puede transmitir de humano a humano, es la única que se transmite de humano a humano, que es los virus de los Andes, el virus de los Andes o el virus Andes, que son, su reservorio natural es un roedor que vive en los Andes sudamericanos, entonces de allá es endémico. Así entonces, en la siguiente imagen, platicarles que los hantavirus pueden producir dos tipos de enfermedades, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que se causa principalmente por el hantavirus de África, Asia y Europa y se denomina hantavirus del viejo mundo e incluye algunas de las variantes que ya les mostré. Y el síndrome pulmonar por hantavirus, producido habitualmente por los hantavirus de las Américas o del Nuevo Mundo. Y aquí están justamente las variantes Andes y la variante sin nombre, así se llama, variante sin nombre. Sobre todo la variante Andes, que es la que genera alta mortalidad. No hay vacuna para este virus en particular, el virus de los Andes. Los tratamientos son los tratamientos que ya vivimos en COVID, ¿no? Los respiradores y demás, aunque sí en Chile, sobre todo, se han encontrado algunos anticuerpos monoclonales y el tratamiento con sueros de pacientes convalecientes, pero como tal no hay una vacuna y tampoco es una enfermedad que genere un alto impacto en términos globales por infecciones, es muy localizado. En la siguiente imagen les muestro entonces a nuestros amiguitos que son los reservorios, el ratón colilargo de Sudamérica, principal reservorio del virus Andes y el mayor causante de este síndrome pulmonar por hantavirus, y el otro el ratón ciervo, que es un ratoncito que es oriundo de los Estados Unidos y Canadá, que también provoca esta enfermedad, pero este virus con menor intensidad, digamos, ¿no? Entonces no es cualquier roedor, no es que veamos un ratón y ya tengamos la situación. No es cualquier roedor, son estas especies en particular. Además, muy interesante, cada roedor es reservorio de un solo virus y transmite un solo virus, nada más. Entonces, es algo muy específico, ¿no? Es algo ya como coevolutivo entre el ratón y el virus. ¿Cómo se transmite? En la siguiente imagen. Bueno, en principio el virus es transmitido por saliva, excreciones y mordeduras de roedores, orina y también, ¿no? Se generan aerosoles, por ejemplo, de las heces secas y las respira la persona. Y entonces es así como llega al ser humano. Pero la única variante que se puede transmitir de humano a humano es este virus Andes,
que es justamente la variante que hoy nos ocupa, y se da solamente por contacto cercano y prolongado. O sea, es decir, no necesitamos usar cubrebocas si uno de nosotros estuviera infectado, que no lo quisiéramos, ¿verdad? Pero porque el tipo de aerosol no es un aerosol que tenga alto alcance. Entonces tienen que prácticamente ser el cuidador de la persona enferma. ¿Sí me explico? O estar muy cercano. Entonces, el problema es que este síndrome pulmonar por hantavirus pues tiene un periodo de incubación largo, en la siguiente imagen, que puede ir de 2 a 3 semanas e incluso entre 1 y 8 semanas. Los síntomas iniciales son los síntomas de toda enfermedad respiratoria: fiebre, dolores musculares, náuseas, dolor de cabeza, y después viene la fase de intensificación que avanza hacia insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, disminución del número de plaquetas y aumento de leucocitos, para desembocar en los casos más graves en shock, acidosis láctica y muerte. Tiene una mortalidad de cerca del 60%, bastante letal. Por lo tanto, pues es un tema de mucho cuidado. ¿Cómo se da este brote? Es decir, porque el primer brote de hantavirus detectado, o del que se tiene conocimiento, fue en 1993 en los Estados Unidos, de este tipo de virus. Entonces, es que existe ya desde hace ya algunos años, pues no es algo nuevo. Sin embargo, este brote es particularmente interesante. En la siguiente imagen les platico. El brote se da porque había un grupo de personas, 149 personas de 23 nacionalidades, viajando en un crucero de lujo holandés, MH Hondius, que lo ven en pantalla, y que este crucero entonces sale el 1 de abril de Ushuaia, Argentina, al sur de Argentina, hacia la Antártida continental, y de ahí a las Islas Malvinas. Y el 6 de abril empieza con síntomas un paciente holandés. Llegan a las Islas Georgias del Sur y muere el 11 de abril, la primera muerte. Muere estando en el barco. Entonces lo llevan, ya se van en alta mar hasta la isla Santa Elena, la famosa isla Santa Elena donde murió Napoleón. Y entonces ahí desembarcan a la persona fallecida y lamentablemente, y desembarcan a su esposa, que es trasladada a Johannesburgo, a Sudáfrica, pero desembarcan también 30 personas y se van en aviones comerciales. ¿Regresan a sus lugares de origen? Regresan, yo creo que asustadas, a sus lugares de origen, y hay una dispersión a 12 países. Lo cual es gravísimo, porque aquí debió haberse hecho, desde mi poco conocimiento, una contención epidemiológica importante por parte de las autoridades, y nadie baja, pues se tienen que tomar los cuidados, pero no se puede dejar que se disperse. Bueno, aquí hay una dispersión. La esposa muere el 26 de abril, 2 días después, ya en Sudáfrica, y el barco continúa. Y se da en Sudáfrica otro caso que también se queda en Sudáfrica el 27 de abril. Se da positivo. El barco continúa a Cabo Verde, llega a Cabo Verde el 3 de mayo, en donde ya hay 7 personas positivas para el 5 de mayo. De entre estas personas, pues 3 personas fallecidas, 3 fallecidos ya. Y entonces empieza un poco como a tomar forma la emergencia epidemiológica, y hacen trabajo con las autoridades españolas para desembarcar en Canarias, en las Islas Canarias, en Tenerife. Y las autoridades españolas entran en pánico y dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, finalmente aceptan ahí el desembarco, pero solamente se quedan los ciudadanos españoles en Canarias y son trasladados a Madrid, a un hospital de Madrid. Las demás personas se trasladan en transportes especiales, digamos en aviones, únicamente para eso, a sus lugares de origen, y se mantienen en cuarentena hospitalaria, aislamiento domiciliario y monitoreo epidemiológico activo. Sin embargo, para el 7 de mayo, una azafata, que no sé si es de un vuelo comercial, ya da positivo, una azafata holandesa. Entonces, pues tenemos ahí un problema de contención, porque si ya había noticia de una persona fallecida y de al menos 2 personas con síntomas, que después murió por lo menos la esposa,
no debió haberse bajado nadie del barco, o de alguna manera debió haberse contenido la situación. Bueno, entonces actualmente hay monitoreo de todas las personas en la siguiente imagen que fueron ya trasladadas a sus países de origen. La OMS ha recomendado vigilancia hasta por 42 días tras la última exposición. En Estados Unidos los pasajeros fueron enviados a Nebraska y Atlanta bajo cuarentena. En Reino Unido, a Arrow Park Hospital, también durante 45 días de aislamiento domiciliario. Y en España están en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, también observándose. Y en Países Bajos y Canadá también han sido enviados a supervisión domiciliaria. Al día de ayer había ya de 10 a 12 casos positivos, incluyendo los 3 casos de las personas fallecidas. Y bueno, una nota de la BBC es justo que dice la carrera internacional para arrastrar a los pasajeros que se bajaron antes de que se descubriera el brote de hantavirus en el crucero. Es las 30 personas que dispersaron, o sea, que se fueron y que posiblemente dispersaron. O sea, fue tal vez, no quisiese decir negligencia, pero fue a ver, no tuvo que haber sucedido eso, ¿no? No tuvo que haber sucedido, sobre todo porque ya venía un paciente que inició en el barco con síntomas, que murió en el barco, y que si bien no tenían ahí las pruebas de PCR para hantavirus, debieron haber hecho una contención hasta saber qué es lo que estaba pasando. Y bueno, se nos fueron 30 personas a 12 países del mundo. Y entonces ese es el gran problema. No tanto que sea una infección o que sea una enfermedad de alta virulencia, sino que es una enfermedad que se dispersó por este mal manejo, pienso yo. Entonces, en la última imagen, hay un riesgo en México por hantavirus. La Secretaría de Salud activa vigilancia preventiva. ¿Esto qué significa? Que es una vigilancia debido a la movilidad global. Es decir, justamente hay que tener cuidado porque estamos inmersos en una movilidad en donde todo el mundo viaja a todas las partes del planeta y eventualmente podemos tener contacto con alguien que estuvo en contacto con esa persona, que sí presentó síntomas. Entonces se empieza a hacer una red. Por lo tanto, bueno, pues estamos actualmente en vigilancia preventiva, no es una alerta, no se está declarando ni siquiera una epidemia, es un brote. Y como tal hay que trabajarlo. Pero sí, desde luego, pues estar pendientes porque todas estas personas que se movieron sin haberse tenido que mover, pues son las que ponen en riesgo a la población en general, ¿no? Pues le agradecemos enormemente, doctora, porque es información precisa, objetiva, y porque luego salen notas por doquier. Sí, muy escandalosas. Muy sesgadas. Sí, muy sesgadas y confunden mucho. Entonces, simplemente decir en México no tenemos presencia del virus y actualmente no sabemos de nadie en México que se haya infectado. Sin embargo, por la movilidad global habrá que tener las precauciones que estarán tomando ya nuestras autoridades de salud. Pues doctor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Sí, claro que sí. Gracias. Vamos con la participación de Karina Huitrón con la